buenas tardes. Muchas gracias por abrir este espacio, presidente, en frente a todas las dificultades que estamos viviendo por las limitaciones que nos ha impuesto esta pandemia. Yo quiero saludarlo muy especialmente, saludar a los señores presidentes de las altas cortes, al doctor Alberto Rojas, al doctor Jorge Quirós, al doctor Álvaro Namena, a la doctora Diana Remolina, a la doctora Patricia Linares, a la señora, a los señores presidentes de las altas, a la jefe de gabinete de la presidencia, la doctora María Paula, a la viceprocuradora Adriana Herrera, al doctor Alfonso Gómez Méndez, al doctor Hernando Herrera, al procurador delegado para asuntos civiles, y manifestarle, presidente, que estamos primero muy contentos de estar con usted en este espacio. Habíamos intentado presentar las conclusiones de esta consulta en varias ocasiones en el pasado, pero le agradecemos mucho porque, tratando de respetar el confinamiento restrictivo en la localidad donde está la Procuraduría, pues hubiéramos querido hacerlo allá, pero qué mejor que hacerlo con usted aquí en la Casa de Nariño. Creo que esta es una gran oportunidad, presidente, una gran oportunidad donde, contando con el gobierno, las altas cortes, la Corporación para la Excelencia de la Justicia, que ha sido nuestro gran aliado en esta causa, y por supuesto tantas universidades, tantas facultades de derecho, tantos gremios de jueces y magistrados, tantos estudiantes, en una consulta que involucró a más de 9.000 personas en todo el territorio nacional, porque ocupamos el 88% del territorio nacional, pues ha marcado, creo yo, una pauta diferente a la metodología tradicional para presentar, digámoslo así, en borrador un proyecto de reforma de la justicia que tenemos que construir a muchas manos. Y quiero destacar, presidente, simplemente 4 características de toda esta metodología, que usted la conoce bien porque corresponde a la metodología de no solo organismos internacionales, sino de prácticas internacionales que han tenido éxito y que han resaltado el carácter de que la reforma de la justicia es una reforma basada en el diálogo, una reforma abierta, una reforma participativa, ciudadana, que busca siempre crear consensos. En segundo lugar, que tiene como elemento esencial la evaluación de las necesidades de los usuarios. El concepto de necesidades jurídicas insatisfechas de demanda es esencial para determinar qué es lo que hay que reformar. En tercer lugar, la necesidad de concebir la reforma de la justicia como una reforma de carácter social. Usted lo recuerda mucho a comienzos de este siglo, cuando la Unión Europea y varios organismos internacionales trabajaban en la reforma de la justicia. Se logró demostrar que reformar la justicia era tan importante como reformar la educación, la salud, la fiscalidad, el empleo, e incluso logramos unos recursos de la cooperación europea estando en el Banco Interamericano, precisamente porque comenzó a ser concebida no solo como un problema de abogados o del derecho, sino como un problema de toda la reforma social, particularmente de América Latina. Y eso supone que tiene que ser una reforma cercana a la ciudadanía. Y allí aparece la herramienta fundamental de la reforma, que es precisamente el acceso a la justicia. Acceso a la justicia más que nunca importante, porque en estos tiempos de aumento de la litigiosidad y la conflictividad, conversando con el presidente del Consejo General del Poder Judicial de España en los últimos días, en España, presidente, tienen ya claro que la sobrecarga del sistema de justicia por cuenta de la litigiosidad está llegando al 800 o 900%. Y esto exige, por supuesto, una respuesta. Hemos hablado mucho de las respuestas del sistema de salud, de las respuestas de toda la infraestructura social del Estado, pero es hora de poner sobre la mesa la necesidad de hablar de las respuestas del sistema jurídico y del derecho a lo que viene. De tal manera que lo que hemos hecho, presidente, es consignar en una presentación muy rápida, que yo quiero pasarla en este momento, lo que debe ser esencialmente la orientación de una reforma en donde, ya lo dije, consultamos más de 9.000 personas, tuvimos 33 mesas y talleres regionales, fueron 9, donde se copó casi todo el territorio nacional, más de 2.500 cuestionarios,
más de 206 propuestas ciudadanas que se materializaron en lo que yo he dicho es una especie como de anteproyecto borrador, no de la Procuraduría, y permítame resaltar y poner eso en negrilla, no es un proyecto de la Procuraduría, es la recopilación que han hecho organizaciones de la sociedad civil académicas, encabezadas además por una corporación tan importante como la Corporación para la Excelencia de la Justicia, representada aquí por su director, el doctor Hernando Herrera Mercado. Aquí están nuestros aliados, presidente, aquí hay facultades de Derecho y más de 100 facultades de Derecho. Fueron más de 500 profesores, más de 900 servidores públicos, yo diría más de 3.000 estudiantes de Derecho y de otras disciplinas que participaron, asociaciones de jueces, de fiscales y obviamente el apoyo que tuvimos a nivel de las altas cortes en sus expresiones regionales y locales a lo largo y ancho de todo el país. Y eso es bueno mencionarlo, porque al fin y al cabo lo que identificó toda esta consulta fueron, por una parte, los temas esenciales para la ciudadanía que tenían que ver, en principio, con temas de delincuencia común, con temas de impunidad, con temas de conflicto armado, lo que supone, además, la necesidad de remitirnos al tema del acceso, los tres mayores obstáculos de la justicia definidos por la gente como entregándole un gran agregado de todo esto a la corrupción, a la baja calidad de los servicios, a la desconfianza en el sistema, con lo cual, repito, el acceso ya comenzaba a sacar la cabeza como la primera de las herramientas para manejar estos temas. En segundo lugar, las falencias que tienen que ver con lo social, como ya lo mencionaba. Cuando el 80% considera que las leyes no se aplican por igual, es decir, el tema de la igualdad ante la ley se presenta como uno de esos grandes déficits, el incumplimiento de las decisiones judiciales y la mora y el retardo en la administración de justicia. Todo eso en el marco, además de lo que la ciudadanía reclamaba, que esencialmente apuntaba, yo diría en primer lugar, a una reconfiguración de la geografía de carácter judicial. Un intento que, como lo mencionaba el doctor Alfonso Gómez hace poco en una columna en el diario El Tiempo, lo marcó de pronto el intento que hizo el expresidente Valencia en el año 65, cuando se hizo uno de los primeros mapas judiciales de Colombia. Nosotros lo intentamos en el año 91 y de hecho quedó una publicación que se hizo, pero yo recuerdo mucho la clase del doctor Gaitán Maecha de Derecho Penal, cuando hablaba de la inexistencia de la justicia, principalmente en el sur de Bolívar y en la Bota Caucana, es decir, territorios del país donde nunca llegó la administración de justicia y donde un juez inerme en otros territorios nunca tuvo el acompañamiento del resto del Estado para que el servicio de la justicia funcionara. Entonces, ese enfoque nuevo, que repito, es el resultado de algo que fue nuevo a comienzos de este siglo y que lo nuevo hoy es que funcione, y eso es lo que tenemos que hacer, ese enfoque participativo, territorial, diferencial, ético que aparece en todas las configuraciones de lo que funciona hoy en día en varios países de la región apoyado por la cooperación internacional. Un intento que se dio a comienzos del siglo XXI con los módulos básicos de justicia, con los centros de administración de justicia, con las casas de justicia, incluso muchas de ellas que se pusieron en marcha. Nosotros hicimos un gran balance, presidente, de todo eso, y la conclusión es que esto hay que intentarlo articulándolo, por supuesto, con toda la institucionalidad del Poder Judicial en Colombia. Esto no puede ser únicamente un esfuerzo del Poder Ejecutivo, sino tiene que estar en la base de funcionamiento y de la prestación del servicio de justicia. Y hay que articularlo, además, con toda la organización territorial del Estado. Digámoslo así, el reclamo, por ejemplo, de muchos alcaldes, de muchos gobernadores, a nivel de la municipalización, de la departamentalización de estructuras judiciales, el reclamo de muchos, por ejemplo, de la inexistencia de las secretarías de justicia a nivel departamental, a nivel municipal, de no encontrar una forma de engancharse dentro de las estructuras administrativas del Poder Ejecutivo a nivel territorial, ha sido un reclamo generalizado.
esa necesidad de fortalecer la justicia municipal rural, que está además también, y esto hay una gran coincidencia con los proyectos, uno de ellos presentados por el Gobierno Nacional, presidente, que ha trabajado el Ministerio de Justicia. Yo creo que es muy importante, esos núcleos de carácter rural, los temas de la justicia ambiental, todos estos temas nuevos de justicia de futuro que tienen que tener, insisto, como herramienta fundamental, porque estamos hablando de un instrumento esencial, que son los instrumentos de acceso a la justicia. Para llegar a concluir, como se sostuvo desde hace mucho tiempo, que no se trataba únicamente de crear juzgados, sino de dotar al juzgado, repito, de todo un entorno donde haya pedagogía legal, donde haya cultura legal y donde se dé esa gran articulación con las otras entidades del Estado, que requieren, por supuesto, acompañamiento de la fuerza pública en muchos casos, de la oferta social del Estado y del sector privado y de los emprendimientos de otra naturaleza que aparecen como esenciales. Y como último punto, presidente, aparecen los temas de eficiencia, celeridad, modernización de la administración, que creo que son tan esenciales, porque al fin y al cabo hablar de sistemas únicos de información, de manejo de Big Data, de todo lo que suponen las nuevas tecnologías de la información, es, presidente, y yo sé que eso está dentro de sus prioridades porque hemos tenido un par de reuniones, tanto públicas como privadamente, lo hemos conversado muchas veces, de la necesidad de volver a poner en las prioridades de la justicia los temas de la justicia digital, particularmente en el marco de los proyectos de la cooperación internacional. Yo me he tomado el atrevimiento de hablarlo con todos los presidentes de las Cortes y creo, presidente, que lejos de lo que puedan considerar algunos, este es el gran momento para la digitalización de la justicia. El que nos venga a decir que eso es secundario, yo creo que está equivocadísimo. Y hay quienes han creído que ese es un argumento válido en este momento y eso es bastante curioso, por decirlo menos. Por eso, presidente, tanto en el marco de la cooperación del BID como del Banco Mundial, es muy importante que se pueda disponer de esos recursos, presidente. Yo creo que esa es una de las grandes reformas que puede hacer su gobierno, porque al fin y al cabo tiene todas esas connotaciones que hemos mencionado. Yo sé que la pandemia ha retrasado los plazos, usted y yo que conocemos cómo funciona la cooperación internacional, pero sería la hora de darle un nuevo espaldarazo a todos esos proyectos de digitalización de la justicia que iban ya encaminados, pero por estas limitaciones de tiempo, pues hoy están lamentablemente un poco quedados en el tiempo. Máxime cuando se producen algunos cambios a nivel particularmente del Banco Interamericano en los últimos meses. Yo estoy seguro que si le pegamos un espaldarazo a esto, presidente, bajo su liderazgo y conducción, por la convicción además que usted ha mostrado en estos casos, pues lo podemos sacar adelante en un par de meses. Yo concluiría, presidente, destacando algo que tampoco se destaca mucho en las reformas a la justicia y que es la razón de ser de la participación de la Corporación para la Excelencia de la Justicia en este proyecto. Y son las alianzas entre el Estado, la sociedad civil. Y aquí traigo a colación todo el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, con la Jurisdicción Especial para la Paz, resaltando la presencia aquí de la doctora Patricia Linares, en el caso, por ejemplo, de los macrocasos y en el caso de las víctimas a nivel de los territorios. Allí sí que es indispensable tener otro tipo de asociaciones que permitan trabajar en esa dirección. Y en el caso del sector privado, pues ni hablar. Lo que han demostrado los países que han tenido éxitos en las reformas de la justicia siempre ha implicado que las empresas, no con un ánimo de particular o de interés sectorial, sino en la búsqueda siempre del interés público, han sido fundamentales en la modernización de los sistemas de justicia. Insistiría, presidente, por eso en que tal vez el elemento esencial es centrar la política pública de justicia de las próximas décadas de este país en el ciudadano, en el acceso integral y la garantía de los derechos fundamentales, en dejar a un lado toda esa cantidad de dificultades que nos separan. Como en el lema tradicional, hay que buscar todo lo que nos une y dejar al lado todo lo que nos separa. Ya sabemos qué es todo lo que nos separa. Y lo que nos separa ha sido precisamente tantos intentos frustrados de reforma del sistema de justicia, donde tal vez por no consultar lo que pasa en la base de la pirámide de la justicia, sino en la cúpula, es lo que los ciudadanos no entienden.
Y ese reclamo ciudadano es lo que está en las conclusiones de todo este gran estudio que se hizo como conclusión de la reforma, una reforma que yo he dicho, presidente, es una pequeña gran reforma, es una micro reforma en el fondo, porque no se trata ni siquiera de tocar la ley estatutaria de la justicia, no se trata de reformar la Constitución, sino de demostrar que en los procedimientos de la base de la justicia esencial es donde puede estar el gran tema. Y de verdad, presidente, es muy satisfactorio ver que dentro de la agenda del gobierno hay un proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia que fue trabajado por la Procuraduría hasta febrero. Aquí está nuestra nueva viceprocuradora, que es la doctora Herrera, que fue la procuradora delegada de familia y que intervino muy activamente en el diseño de ese proyecto. Un proyecto además que, presidente, es el complemento perfecto, independientemente de lo que se piense de la cadena perpetua consagrada para los violadores. Lo que necesita esa cadena perpetua para que funcione es un sistema muy vigoroso de justicia y de comisarías de familia, de comisarías especializadas, donde haya un mejor desempeño, donde se garanticen los derechos de los niños, de los menores y de las mujeres, donde haya personal idóneo, donde haya mayor cobertura. Sé que hay algunas ya dificultades, presidente, en relación con el régimen que debe cobijar a esos nuevos comisarios de familia. Nosotros pensaríamos que ojalá se les diera estabilidad, presidente, consagrado en el proyecto, pero creemos que de pronto nombramientos de libre, nombramientos que tengan que ver no necesariamente con las capacidades técnicas, sino que terminen en manos de variables de la política, le podrían hacer un daño a ese proyecto. De tal manera que el fortalecimiento de las comisarías de familia yo creo que es otra de las grandes reformas que tiene que ver con el acceso y que tiene que ver, presidente, con la importancia de tener una justicia de familia de calidad que tenga capacidad preventiva, que yo creo que es el elemento esencial. La gran discusión del país, por supuesto, es llegarle a los que atentan y a los criminales con toda la fuerza de la justicia, pero tal vez el desafío más grande del Estado es lograr prevenir esas conductas que lamentablemente se han recrudecido también durante la época de la pandemia. Luego, presidente, esta es la conclusión de este estudio. Yo quiero agradecerle porque, y con esto termino, quiero agradecerle porque esta es la tercera vez que se da esta cumbre, alta cumbre de la justicia. Recuerde usted que hace 2 años, antes de su posición, lo hicimos en un almuerzo en la Procuraduría, hace 1 año lo hicimos también en nuestra entidad, y por estos temas del destino estamos hoy en la presidencia, pero de nuevo le agradezco muchísimo, porque es un honor de verdad tener aquí a los presidentes de las altas cortes, a la vicefiscal y a tantos altos funcionarios, un poco acompañando este proceso que yo estoy seguro que bien encaminado nos va a permitir ser un complemento perfecto de lo que no se hizo en el proceso constituyente de 1991 y constituye un gran compromiso para todos. Muchas gracias, señor presidente.